Estamos estudiando esta filosofía de misiones desde el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué es misiones, en primer lugar? ¿Qué es la misión? Y vamos a decirlo así, y hay que aprenderlo, hermanos, de memoria. Ahí empieza nuestro crecimiento, ¿ya? En la memorización. Hay que aprenderlo de memoria. ¿Qué es misiones? Misiones consiste en atraer, en la obra de Dios, en atraer al hombre a sí mismo, en el esfuerzo que Dios hace para atraer al hombre a sí mismo. Eso es misiones. El deseo de Dios de alcanzar al pecador, dice Timoteo, Dios quiere que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios, en su afán de que todos se arrepientan, de que todos le busquen, en su afán de que todos se arrepientan, de que todos le busquen, Él está haciendo esfuerzos. El mayor esfuerzo que Él ha hecho es enviar a Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, la Biblia dice que Él se humilló tanto, que no solo se hizo hombre, sino que se humilló hasta la muerte, y la muerte más horrible, más atroz, la muerte de cruz. Ser desnudado completamente y ser expuesto allí, ¿no? Y lo hizo por nosotros. Ese es el esfuerzo de Dios para alcanzar al pecador. No solo su misericordia cada día, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el esfuerzo de Dios en alcanzar al pecador, traerlo a sí mismo y ayudarle, pues, ¿no? Eso es en una palabra misiones. Y uno dice, entonces es solo evangelizar. No, porque para que el hombre se acerque a Dios, bueno, no solo es evangelizar, sino que el hombre crezca espiritualmente. Y ese es discipulado. Y lo tercero que involucra la misión es la vida en comunidad, la iglesia local. Establecer iglesias locales, fuertes. Ese es el deseo de Dios. Entonces, tenemos una triple labor, simultánea, instantánea. Y como es simultánea, no se pueden dar separadas la una de la otra. Un discipulado que se dé en un aula, que no tiene una aplicación práctica para la vida diaria, para la vida de servir a Dios, que no tiene como objetivo el servir a Dios, es un discipulado que está desenfocado, que solo nos va a alimentar la mente, pero que no va a causar ningún cambio en nosotros. Y también el énfasis, el enfoque nuestro, cuando nosotros vamos a la iglesia por rutina, por costumbre, no para servir a Dios, también es un error muy grande, porque no estamos creciendo saludablemente, no estamos creciendo en realidad. Estas tres actividades, el evangelismo, hacer el discipulado y el establecer iglesias locales fuertes, es esta labor de hacer discípulos, Y hemos visto y hemos dicho, para los que no estuvieron en la clase temprano, que nosotros estamos a una distancia de más de 2000 años de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos, hermanos, decir, bueno, Cristo dijo así, Cristo dijo asá, porque nosotros estamos en una cultura diferente, por ejemplo, y tenemos una distancia y costumbres muchos años. En cambio, los apóstoles, los primeros discípulos, ellos convivieron con Cristo prácticamente, y ellos nos han dejado lo que ellos entendieron, inspiradamente incluso por el Espíritu Santo, de las enseñanzas del Señor Jesucristo en su palabra. Así que, así como hemos visto el ministerio del Señor Jesucristo y hemos visto que Él se dedicó a presentarse a sí mismo como Mesías, a evangelizar, también se dedicó a discipular a sus apóstoles, a sus discípulos también, estas dos labores. También vamos a ver cómo es que la iglesia primera, los primeros discípulos entendieron las enseñanzas de Cristo, y a partir de allí nosotros podemos sacar aplicaciones para nuestra vida. Digo esto porque hay algunos que separan a Cristo y a la enseñanza apostólica. No, yo sigo a Cristo, dicen así, y se quedan con los evangelios. Y no debe ser así. La Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no vamos a la enseñanza apostólica, no vamos a poder crecer espiritualmente. No vamos a poder crecer espiritualmente. Porque lo que hizo el Señor Jesucristo es aplicado y ejecutado por los apóstoles.
y por la primera iglesia. Y hemos visto que ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo vino, ¿no? Ellos empezaron a hacer lo que el Señor les había dicho: testificar, ser testigos. Pero no solo eso, también hemos visto que ellos empezaron a tener una vida de aprendizaje, una vida en comunidad. El discipulado es una vida. Perseveraban en la enseñanza apostólica. Eso es discipulado, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos tenían que aprender todas esas cosas y practicarlas. Eso es discipulado. Vamos a orar para continuar en este tiempo. Buen Dios, gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de poder exponer tu palabra a los hermanos, compartirla con ellos. Y, Señor, ayúdame a ser claro, a ser bien preciso en lo que tú quieres, y que los hermanos, Señor, puedan tener ese corazón dócil, ese corazón dispuesto, que tengan por ahí un cuaderno, uno para anotar, algo, Señor, que les pueda ayudar a fortalecer su fe en ti, porque no hay excusa, Señor, para fracasar espiritualmente. Todos nosotros debemos poner el 100% de nuestro empeño para crecer, y eso puede demandarnos, Señor, mucho esfuerzo. Quita, Señor, toda distracción. Hoy día la distracción puede ser el Día del Padre. Quizás algunas damas están pensando en qué cocinaré, qué prepararé hoy, qué comeremos hoy. Están quizás ya cocinando, están distraídos, Señor, de tu palabra. Oro, Padre, por eso, para que como familia, los padres puedan decir: no, hoy día vamos a escuchar la palabra de Dios. Oro, Señor, por ello. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que este tiempo sea un tiempo de gloria para ti al prestar atención. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Eliminemos toda distracción de nuestra mente en este tiempo y dispongámonos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todos nuestros ojos. Pongamos toda distracción en otro lugar y esforcémonos en escuchar. Eso va a ayudar a nuestra familia a entender que más importante que el papá es Dios. Más importante que cualquier cosa, cualquier persona en esta vida, es la palabra de Dios. Vamos a mirar, hermanos. Busquen por favor en sus Biblias Hechos 4 del 1 al 4. Hechos 4 del 1 al 4. Dice la Biblia en Hechos 2 que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La única manera en la que Dios puede añadir a la iglesia personas es a través del evangelismo. Así que la iglesia de Jerusalén era una iglesia que evangelizaba. Miren Hechos 4, versos del 1 al 4. Hechos 4, versos del 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. ¿De qué estaban resentidos? Noten lo que dice Hechos 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se llama eso en una sola palabra? ¿Evangelismo, discipulado o establecer iglesias? Evangelismo, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos? Dice: estaban resentidos de que enseñasen al pueblo, versículo 2, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos de que estaban evangelizando. ¿Quiénes estaban resentidos? Los sacerdotes, con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Todas las personas que estaban a cargo del templo. Los saduceos eran este grupo, esta secta que estaba a cargo del templo, del negocio del templo. Los sacerdotes obviamente también estaban metidos allí, así que estaban ofendidos de que alejaban a la gente del judaísmo, pues de sus ritos y todo eso, así que ellos estaban molestos. Recuerden que ya se habían añadido 3,000 personas en un día, o sea, imagínense el impacto en la economía de los judíos, pues, ¿no? Estaban preocupados, probablemente por eso. Pero estaban predicando el evangelio, estaban anunciando a Jesús, estaban evangelizando. Recuerden, son 3 actividades primordiales: evangelizar, discipular y establecer iglesias. Vamos a mirar esas aquí. Ellos están evangelizando. Versículo 3.
Y les echaron mano, dice la Escritura. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 4. Aunque los pusieron en la cárcel, ¿qué pasó? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y aquí, queridos hermanos, también está la clave del evangelismo. ¿Cómo es una verdadera conversión? ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? Noten lo que dice el proceso. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Oír, creer. La fe es por el oír la palabra y luego viene creer. Así que si una persona se arrepiente verdaderamente, la única manera es cuando escucha la palabra, el evangelio, y lo cree de todo corazón. Se convierte en seguidor de Cristo. Es un cambio notorio. No vaya a pensar que la persona dice, me convierto y sigo viviendo como si nada. No, hay una conversión. Uno se convierte en discípulo de Cristo, un seguidor del Señor. No es una persona que dice, sí, yo creo en Jesús y sigue viviendo como le da la gana. No, eso no es convertirse. Convertirse es que tú escuchaste la palabra, no lo viste en un sueño, no tuviste una visión, no sentiste un calorcito, una emoción, no es que alguien te puso la mano y sentiste algo. No, eso no es conversión. Conversión es que tú oíste la palabra y la creíste de corazón, te convertiste, porque luego ¿qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cómo sabían ellos que se habían convertido? ¿Solo porque dijeron sí creo? No, seguramente había un evidente cambio de vida, un evidente estilo de vida cambiado. Así que esta labor, ¿no? Aunque lo trataban de impedir, mire, aunque las autoridades religiosas lo impedían, ellos estaban dispuestos a seguir llevando el mensaje de la verdad, el mensaje del evangelio, evangelizar. Bueno, fueron puestos en la cárcel, versículo 3 nos dice así, y en el versículo 29 del capítulo 4, Hechos 4:29, miren lo que dice. Hechos 4:29, noten por favor, miren lo que dice aquí, Hechos 4:29. Acompáñenme, noten lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos han sido puestos en la cárcel. Les han castigado en la cárcel, ¿no? Noten, vamos a leer por favor mejor desde el versículo 23. Versículo 23. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron, Hechos 4:23. En realidad deberíamos leer todo el 4, pero vamos a leer por partes nada más. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían amenazado, les habían dicho que no prediquen acerca de Jesús, ¿sí? No lo busquen ustedes. Él dice que les habían dicho que no hablen de aquel nombre en adelante, ¿no? A nadie, que no le hablen nada, ¿no? En el versículo 18 dice que les intimaron a que no prediquen a otros de Jesús. El versículo 19, Pedro les dice ese famoso pasaje, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el versículo 20, Pedro les dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Los castigaron,
Dice versículo 21, les amenazaron, les soltaron, no podían castigarles. Y cuando pasó eso, versículo 23, puestos en libertad, después de haber hecho esa defensa, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27, me adelanto un poquito. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El evangelismo, hermanos, en la vida de los primeros discípulos no era una acción esporádica ni así obligatoria. Era algo que todos hacían, y aquí les estaban impidiendo, les habían dicho no prediquen, les habían amenazado. Y ellos oran a Dios, ¿y qué le piden? Señor, protégenos porque nos quieren matar. ¿Así piden? Señor, ayúdanos, quítanos a estos gobernantes porque no quieren para predicar. No piden así. Ellos no piden por los demás, piden por ellos. ¿Y qué piden? Señor, sálvanos de esta hora. Así dicen. No. ¿Qué dicen ellos, hermanos? Versículo 29. Lo leo otra vez. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y cuídanos. No dice así. Concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, denuedo significa valor, fuerza, hablen tu palabra. Así que, hermanos, el evangelismo no es una opción. Cuidado, saquemos ese chip de nuestra mente. Estoy muy ocupado, no puedo evangelizar, no tengo tiempo, mi trabajo, mi estudio, mi edad. No es así. El evangelismo es algo que debemos hacer todos los creyentes. Presentar a Cristo a otra persona y a pesar de la oposición. Se teme mucho por la inestabilidad política, ¿no? Pero ¿qué sería si Dios de verdad nos pone un gobernante que nos impide predicar? ¿No vamos a hacerlo? Tenemos que hacerlo. Aunque haya persecución, aunque suframos, tenemos que predicar el evangelio. Pero si ahora no predicamos, si ahora los más importantes en el mundo somos nosotros, ¿usted cree que vamos a predicar cuando haya persecución? Si ahora, hermanos, somos pesados para hacer la obra de Dios, ¿usted cree que después lo vamos a hacer? No hay opción, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Debemos, hermanos, dar mano firme al evangelismo. Oír, creer en la palabra. Oír y creer en la palabra. Ellos piden denuedo, versículo 30, mientras extiendes tu mano, y piden también que se sigan manifestando las señales, porque estaba comenzando la iglesia y Dios estaba haciendo señales a través de los apóstoles. Mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el 31, ellos han orado por denuedo para predicar. Y en el 31, ¿qué dice, hermanos? Ahí lean conmigo en casa, noten lo que dice. ¿Listos? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Este es el versículo 31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué habían pedido en el 29? Denuedo. ¿Y qué les dio en el 31? Denuedo para predicar la palabra. Valor. Ya las amenazas quedaron en segundo plano. Ellos tenían valor de parte de Dios para predicar la palabra. ¿Acaso les fue bien? No, luego los perseguirían.
Pero eso no importa. El evangelismo se hace en cualquier circunstancia, en cualquiera sean los acontecimientos que nos rodean. No debemos dejar de evangelizar. Es una prioridad, es una necesidad para poder glorificar a Dios. Como iglesia, si nosotros no designamos, no distribuimos, por ejemplo, nuestro presupuesto, que es algo sensible para el evangelismo, no estamos bien. Debemos designar dinero para imprimir folletos, para apoyar a quienes están predicando el evangelio. Debemos, hermanos, porque es una actividad de la cual no nos podemos escapar y no debemos querer sacar cuerpo de esa actividad. Debemos querer, desear, anhelar predicar a Cristo. Aunque nadie lo haga. Aunque nadie lo haga. No eres buen cristiano. No soy buen cristiano si no me preocupo por evangelizar. Pastor, pero no sé. Pues hay solución, ¿no se parece? Pastor, pero no sé si lo haré bien. Pero hay solución. El punto es no querer. El punto es que muchas veces nos llenamos de excusas y de ocupaciones y no estamos haciendo esta parte de la misión. Y entonces nuestra vida se vuelve una rutina. Créame, una iglesia, un cristiano que no cumple su misión se vuelve un apático religioso y pronto va a estar más lejos de Dios. Pronto va a estar más lejos de Dios y más cerca del mundo. La misión nos mantiene enfocados. La misión nos ayuda a poner las cosas en segundo plano y buscar primeramente el reino de Dios. Cumplir la misión. Ellos piden de nuevo, Hechos 5:11 al 14. Hechos 5:11 al 14. Hechos 5:11 al 14. ¿Qué ha pasado en Hechos 5? Allí, antes de leer, ¿qué ha pasado en Hechos 5? Ha muerto Ananías y Zafira. ¿Por qué? Ellos tenían una heredad, la venden, y como querían el reconocimiento de la gente, dijeron, bueno, vamos a decir que hemos dado tanto, pero en realidad nos costó tanto. Pero a la gente que no lo sepa para que ellos piensen que hemos dado todo. Entonces Dios, como Dios lo sabía, Dios los mató. Y está bien, porque la paga del pecado es la muerte. Qué bueno que Dios no aplica eso con nosotros, ¿verdad? Pero el punto es que Dios lo hizo y los castigó. ¿Y sabe qué? Note lo que dice el versículo 11. Y vino gran temor. Claro, porque si por mentir Dios te mata, imagínate, los demás estarán de miedo porque ¿quién no ha mentido? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿No creen ustedes que necesitamos que Dios haga cosas entre nosotros? Porque yo creo que falta temor en nuestras vidas para buscar a Dios. Temor de Dios. El temor hizo que las iglesias crezcan, dice el versículo 12. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, estaban todos ahí perseverando. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14. Escuche lo que Dios hizo. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero el versículo 14 nos dice claramente lo que debemos enfocar. 14. Los que creían en el Señor aumentaban más.
gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo puede alguien venir al Señor? La única manera es a través del evangelismo. La iglesia estaba evangelizando y Dios estaba obrando en esa predicación, y más venían al Señor a través de la predicación. Es la única manera, oír la palabra y creer en ella. Mucha gente estaba creyendo. El evangelismo no es una opción. El evangelismo no es una opción. Versículos 17 y 18. Hechos 5, versos 17 y 18. Hechos 5, versos 17 y 18. Noten lo que dice. Hechos 5, 17, perdón. Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Se llenaron de celos porque ya pues estaban que les quitaban a sus adeptos. El cristianismo estaba creciendo, versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles. No porque había algo que habían hecho, sino porque estaban de celos. Versículo 18. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ustedes se acuerdan esa escena, ¿verdad? Un ángel vino en la noche, abre todas las puertas. Y noten lo que dice. No, vamos a leer versículos 19 para que ustedes vean cómo está obrando Dios. 5:19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, versículo 20, ¿qué les dijo? Hechos 5:20, miren lo que les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Díganme ustedes, lo que el ángel dijo, ¿no refleja que el evangelismo es una prioridad para Dios? Lo sacó de la cárcel, ¿para qué? Váyanse, escóndanse, que los quieren matar, así les dijo. No, vayan y párense en medio de un lugar público. El templo era el lugar más público que había ahí. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan y prediquen al pueblo. El ángel llegó, abrió todas las puertas de la cárcel y les dijo, esta es la orden, vayan a predicar. Para Dios el evangelismo es muy importante. Las palabras de este ángel denota que para Dios el evangelismo es muy importante. El presentarle el evangelio a alguien no es opcional, es algo que debemos hacer. Que alguien busque al Señor, que alguien se arrepienta, que alguien se entregue a Cristo. Ellos se van y se ponen enfrente del templo y empiezan a predicar. Y entonces los del concilio los atrapan y les dicen en el versículo 27, por favor lean. Versículo 27, los atrapan otra vez, versículo 27, 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, 5:27, cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y qué es la preocupación de ellos? Noten lo que dice. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Otra vez. Y ahora habéis llenado. Habéis llenado. Porque, ¿qué estaban logrando los discípulos según el concilio? Que todo Jerusalén sepa que Jesús murió en manos de pecadores. Estaban evangelizando y lo estaban haciendo a todo momento, en todo lugar. No es una opción. Por lo menos así lo entendían los discípulos de la iglesia de Hechos. Ellos entendían que ellos debían predicar, debían llevar el mensaje. Debían hacerlo constantemente.
Quizás hoy en día nosotros pensamos, pero pastor, hoy es el COVID. El COVID no nos debe detener, hermanos. Debemos de buscar la forma de convivir con esta enfermedad y seguir predicando el Evangelio. No encerrarnos, no enclaustrarnos. Pastor, pero no quiero morir. Tome los cuidados respectivos y lo demás déjeselo a Dios. Porque la muerte y la vida están en las manos de Dios. No tiente a Dios, protéjase. Busque la manera, sea cuidadoso. Pero no digamos no se puede. No digamos no debemos predicar. Debemos, hermanos, salir, ir. Gracias por los hermanos que ya están haciéndolo. Tienen problemas, tienen dificultades, pero se están esforzando por llevar adelante el Evangelio. Hay actividades en la iglesia. Vengan al culto, traigan invitados. Compartan con el celular. En este Día del Padre, manden un mensaje de texto a un papá que no conoce al Señor. Hagamos esfuerzos porque no es una opción. No es algo que no debemos hacer. Es algo que obligatoriamente todo creyente debe practicar. Llevar adelante el Evangelio. Debemos, hermanos, esforzarnos. Según Hechos 5, 41 y 42, ¿cómo es que ellos lograron que el Evangelio llegue a todos? Hechos 5, 41 y 42, para terminar en esta mañana. Y ellos salieron, en el 40, leamos el 40, dice: y convinieron con él, después de que Gamaliel les exhorta a los del concilio, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les amenazaron. Intimar significa amenazar, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando le dicen, no hablen de Cristo, ¿qué hicieron ellos? Versículo 41. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Y en el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Saben por qué estaban contentos? Porque Jesús les dijo que en su nombre iban a sufrir. Por causa de mi nombre les van a perseguir, les van a blasfemar, les van a insultar, les van a bofetear. Entonces ellos estaban contentos de que las palabras de Cristo se están cumpliendo en sus vidas. ¡Qué emocionante, hermanos! Porque después que uno lo golpea, uno está enojado, o triste, o amargo. Pero ellos estaban contentos porque se están cumpliendo sobre ellos las palabras de Cristo. ¿Hace cuánto que en nuestra vida no se cumplen las palabras de Cristo? No queremos pero ni sufrir. A veces los sufrimientos nuestros no son que la gente nos persiga, sino descansar menos, porque el que predica descansa menos. El que predica tiene que disfrutar menos quizás. Ya no se entretiene tanto en casa, esos tiempos de ocio, va con la familia a predicar. Más sacrificios, quizás postergar una comida, un alimento. Esos son los sacrificios de hoy en día. ¿Y cuántos cristianos están haciendo esos sacrificios? Quizás ganar menos, porque esas horas que uno pudiera trabajar un poquito más, lo dedica al Señor. Ah, no, pastor, ahí estás chocando. Somos cristianos, somos hijos de Dios. No hay opción. Ellos están gozosos de que las palabras de Cristo se apliquen a ellos. El evangelismo es una tarea ineludible que no debemos dejar de hacer. Y que si lo estamos postergando, nosotros vamos a cosechar las consecuencias de eso. Créame. Nuestros hijos aprenden que para nosotros las cosas de Dios no son importantes porque no le hacemos caso, pues. Estamos más ocupados en otras cosas. Y allí es el problema. Nuestra familia entiende que este mundo es mejor que Dios porque nunca hacemos caso a Dios. Ahí está el problema, hermanos.
No se puede ser un buen cristiano si uno no está esforzándose en predicar. Desde tu trabajo puedes predicar, desde tu aula de clases, desde tu centro de estudios. No puedes dejar de predicar el evangelio. Comparte un mensaje, envía un versículo, busca, ora por alguien que tú quieres que se arrepiente y preséntale la palabra. Cambia tu vida si estás viviendo mal. Porque puede ser, no, pastor, yo no evangelizo porque estoy viviendo, pero cambia tu vida, arrepiéntete. Y si no eres creyente, busca a Dios. Porque el evangelismo es algo que no debes dejar de hacer. Todos los días, dice el versículo 42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El evangelismo hasta ahora, estamos notando, es una labor full para ellos. Para nosotros, sí, algún día lo voy a hacer, pastor. No es bueno. Debemos anhelar a que en nosotros se cumplan las palabras de Cristo si es posible. Y los que evangelizan me entienden, los que se esfuerzan en predicar me entienden. Hay un mayor sacrificio, hay una mayor comprensión de la verdad de Dios en nuestras vidas, porque somos más conscientes de que la Biblia no solo hay que leerla, hay que vivirla para poder predicar el evangelio. Hay que crecer porque nos van a hacer preguntas y vamos a tener que responder y tenemos que dar respuesta bíblica, y eso se llama discipulado. Todo va de la mano. No debemos ser negligentes. Ahora tenemos obras donde predicar. Nuestros familiares, hay necesidad, se necesita ayuda, apoyo, vamos a hacerlo. No seamos negligentes, porque la tarea no la he dado yo, hermano, hermana, no es un mandato del pastor Juan. Es un mandato que viene de Dios. Y si usted ya conoce a Cristo, usted debe estar predicando el evangelio, como la primera iglesia lo entendió. Vino el Espíritu Santo, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, vino y se puso a predicar. Eso debemos hacer. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, gracias te doy por esta mañana, gracias por tu palabra que nos reta. Yo creo que la palabra de Dios debe retarnos, y si no nos reta, hay algo malo en nuestra vida, algo que está mal. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, es palabra poderosa que debe quebrantarnos, que debe llevarnos a la acción. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y como los primeros apóstoles, los primeros discípulos, los primeros creyentes perseveraban en predicar a pesar de las circunstancias, nosotros, Señor, no podemos detenernos por el COVID, por la inestabilidad política. Debemos seguir llevando el mensaje del evangelio. Danos esa oportunidad. Ayúdanos, Señor, cada uno en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestra vida. Si hay cambios que hay que hacer, ayúdanos a hacerlos para poder ser buenos mensajeros tuyos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Y si alguien no te conoce, alguien que todavía ha escuchado la palabra, pero que todavía no ha creído, Señor, que pueda hacerlo en esta mañana, venir a Cristo, convertirse al Señor, arrepentido de los pecados y de lo que uno es, y abandonar todo esfuerzo personal para salvarse y confiar en Cristo como su suficiente Salvador y como su Señor. Eso dice tu palabra, nos da vida eterna. Oro, Padre, porque anhelamos que otros se arrepientan también. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.